Hola a todos y a todas. Este es el quinto episodio de la segunda temporada de ¿Qué hombre quieres ser? Seguimos profundizando en la lucha por la paz y hoy ponemos el foco en una de las actrices más grandes y socialmente comprometidas de la escena española, Pilar Bardén. No vamos a contar aquí su larga y rica trayectoria. Mejor dejemos que su hijo Javier nos dibuje algunas pinceladas. Hola compañeros, soy Pilar Bardén, actriz, nieta, hija y madre de actores. Políticamente podría decirse que a mi izquierda solo existe el abismo. Hoy le damos una fiesta a la Bardem, pero conociéndola, al final seremos todos nosotros los festejados por ella. Pilar es mucho Pilar, y con ella, quien la ama lo sabe, siempre cabe la sorpresa divertida. Pili, la nena Pili, madrileña nacida en Sevilla, por ser hija de cómicos en gira. Rafael y Matilde, cómicos de raza, aún escuchan cada noche a su Pili hablarles de tú a tú, para contarles todo, alegrías y penas, ilusiones y preocupaciones. No hay una noche que la Pili no los visite con amor, pues la Bardem no necesita ver para creer, sino amar para tenerte cerca, presente, lo estés o no lo estés. Rafael y Matilde, padres ya de Juan Antonio, y que antes de la Bardem tuvieron otra Pili que se fue. De aquello le quedó ser siempre la otra, la graciosa, pues al parecer la primera era la guapa. Y que su tía Guadita la llamara Pili Pili el resto de su vida. ¡Ay, la Bardem! La niña de las monjas, que recuerda la misa en latín, la que quería ser misionera, porque la vida de la Bardem no se entiende sin su amor por los demás, por proteger, por ayudar. La niña que aprendió de golpe mucho sobre la dignidad de derrotados, que no se rendían en visitas colegiales a la miseria de la Ventilla. Sí, la niña de las monjitas se informó y floreció en mujer luchadora, feminista y concienciada. Y roja, muy roja, pero sobre todo en ser humano empático, capaz de abrigarte en la peor de las tormentas, de ayudarte a levantarte cuando parece imposible hacerlo, de llorar por ti, pero, y esto es más importante, de llorar contigo de alegría cuando la felicidad está ya imparable. Ha hecho mucho, de todo. Crió 3 hijos bien hermosos ella sola. Y mucho bueno. Aquella niña que creció escuchando viejos dichos de la profesión como «Por Dios que lo que me ofrezcan sea bueno, porque si es malo lo voy a hacer igual». No es este el lugar para enumerar títulos y trabajos. Recordad y enseguida se os vendrá la Bardem a la memoria en este o aquel personaje. La Pili, la hija de Rafael y Matilde, de unos cómicos, logró ser lo que siempre quiso: madre, actriz y misionera. Laica pero misionera, porque como una misión se tomó, con la ayuda inestimable de otros compañeros tan guerreros como ella, a unar sus dos amores, los cómicos y la justicia. A través de su trabajo, como presidenta de AISG sigue su lucha, una vez más, por su tribu, por su gente, por sus cómicos. Y bien pensado, la actriz y misionera se convirtió también en la mamá grande, protectora de esta profesión. Así la vemos muchos. La nena, la Pili, la Bardem, la compañera y el referente. La Bardem ha dado vida a cientos de personajes, pero si me obligáis a elegir uno, sería el que le valió el Goya a Mejor Actriz de Reparto. ¿Pero qué vas a hacer? Otro moño. Que este le pone muy triste. Oye, hija, quiero pedirte un favor. Mañana he invitado a cenar a unas amigas. Y me gustaría que tú hicieras la cena. Algo bueno, un plato de esos que hacías antes, ¿eh? Muy bien. ¿Y quién viene? ¿Su amiga Esperanza? No. Es una cena de rojas, de las que estábamos en la cárcel. Nos reunimos de vez en cuando. Hay una que ha vivido mucho tiempo en la Unión Soviética, incluso tiene la Orden de Lenin. ¿Y eso es importante?
fue importante. Gracias, Tano, por haberme confiado el alma de tu madre. Gracias a Carlos, a Mónica y a Javier por estar siempre a mi lado y permitirme el Goya para Rafael y Matilde. Gracias. Pilar ha sido una referente como actriz, pero también como una mujer que nunca se ha desentendido de los problemas de la sociedad que la rodea. La rebeldía le viene de familia y ella nunca ha renegado a sus raíces. Con su hermano, el director Juan Antonio Bardén, militó desde muy pronto en el antifranquismo, cuando solo se podía cosechar la marginación, la cárcel o algo peor. Participa activamente en la huelga de actores y actrices de febrero de 1975, la primera acción importante del colectivo teatral que reivindicó un día de descanso semanal, el pago de los ensayos y una función diaria. Provocó un serio disgusto al dictador. Se ordenó la detención y encarcelamiento de 9 huelguistas que fueron acusados de terrorismo y acabaron pagando importantes multas, eso sí, recaudadas colectivamente. Pilar, paralelamente a su extensa carrera en cine, teatro y televisión, interviene en el convulso proceso político del tardofranquismo y la transición. Ya en los años 80 se opone públicamente a la entrada de España en la OTAN y sale a la calle junto a otros intelectuales y artistas para gritar OTAN no, bases fuera. Ante todo somos ciudadanos y como ciudadanos debemos tener una opinión política y si se nos pide darla. La movilización contra la OTAN tiene 3 fases. La primera comienza en octubre de 1981, cuando el Congreso aprueba con los votos de la derecha la integración de España. Inmediatamente se inicia una masiva recogida de firmas por parte del PCE, del PSOE y de otras organizaciones sociales. Un año más tarde, el PSOE gana las elecciones generales prometiendo una consulta en la que su postura sería OTAN de entrada no. La segunda fase se desarrolla con Felipe González ya en la Moncloa y llega hasta finales de 1985. Se trata de obligarle a cumplir su palabra, convocando un referéndum ya. Se desarrolla una presión mantenida mediante marchas a las bases norteamericanas, manifestaciones, concentraciones y centenares de imaginativas actuaciones. La protesta sube de tono con la visita en 1985 del presidente de Estados Unidos. Se la recibe al grito de rehagan lo que rehagan, OTAN no, bases fuera. En noviembre de ese año se crea la Plataforma Cívica por la Salida de la OTAN, que agrupa a partidos, sindicatos, ONGs, con Antonio Gala como cabeza visible. La tercera fase se inicia en enero de 1986, cuando González convoca por fin el referéndum. Se convierte en la mayor movilización vista hasta la fecha. Millones de personas se manifiestan en toda España, convencidos de que el pacifismo es el sentimiento mayoritario del pueblo español. El PSOE responde sin complejos, con todas las armas que le proporciona el poder político. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas van poco a poco perfilando la pregunta más oportuna para vencer las resistencias del público. Las claves serán, primero, hablar de Alianza Atlántica y no de OTAN. Segundo, promover la no incorporación en su estructura militar, como si eso fuera posible. Tercero, la prohibición de instalar armas nucleares. Y cuarto, la reducción de los militares americanos en España. Con la ayuda de los medios de comunicación públicos, la única televisión, y la prensa de su entorno, con el grupo Prisa como buque insignia, instalan un dilema en la opinión pública que le había dado la mayoría absoluta recientemente. González dimitirá si pierde y el caos se apoderará del país. Dicho de otro modo, se plantea como una moción de confianza en los términos siguientes: o se está con el gobierno o contra él, pasando por tanto el asunto de la OTAN a un segundo plano. Hasta el mismo día de las votaciones, la gente que participamos en la campaña creíamos que podíamos ganar. La participación fue un éxito para una consulta de este tipo, casi el 60% del censo. Finalmente, el sí venció con un 52% frente a un 39% del no. En Cataluña, Euskadi, Navarra y Canarias ganó el no.
3 meses más tarde, las elecciones generales supusieron una pérdida mínima para el PSOE. Pero la plataforma cívica fue el germen de Izquierda Unida y el inicio de la recuperación de la izquierda transformadora. La campaña contra la guerra de Irak se desarrolla entre 2002 y 2004. Comienza en septiembre de 2002, cuando Aznar comunica a Bush su apoyo a la guerra contra el terrorismo. A los pocos días, se materializa una movilización internacional bajo el lema "Paremos la guerra de Irak antes de que empiece". Se saca a la calle a centenares de miles de personas en Londres, Madrid, Washington. Recordar a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. No a la guerra. El colectivo de actores y actrices mostró su rechazo en la gala de los Goya. 4 días después, Rosana Pastor, María Barranco, Amparo Larrañaga, Ana Belén, Juan Echanove, Jordi Dauder, Juan Luis Galiardo y la propia Pilar Bardén son expulsados del Congreso por lucir camisetas con el lema "No a la guerra". 24 horas más tarde, Pilar Bardén pasó a presidir la plataforma Cultura contra la Guerra. La movilización del 15 de febrero de 2003 puede considerarse la primera manifestación global por la paz. Se celebraron 603 manifestaciones que movilizaron unos 20 millones de personas en 100 países del mundo. En España se desarrollan 57 protestas secundadas por entre 3 y 4 millones de personas, 300.000 de ellas en Valencia. El éxito radica en un intento in extremis de evitar la guerra y en la credibilidad que le otorgan los colectivos convocantes, como la plataforma de Bardem, por ejemplo, frente al interés de los partidos políticos. Sin duda, el auge de estas iniciativas va unido al uso de Internet, blogs, foros y tecnologías móviles como el antiguo SMS. La segunda manifestación global se celebra un mes después con el lema "Paremos la guerra contra Irak. Gobierno de dimisión, OTAN no bases fuera". La organización recayó básicamente en el PSOE a través del Foro Social de Madrid y contó con menor asistencia. La guerra se inicia el 20 de marzo, apoyada por los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, que envía 900 soldados y 3 buques, y 35 países más. La tercera manifestación global se convoca automáticamente cuando empieza el ataque. La plataforma Cultura contra la Guerra recoge 1,5 millones de firmas en 15 días. Se movilizan otros 3,5 millones de personas en toda España. La protesta se radicaliza ante la indignación y el miedo de muchos a entrar efectivamente en guerra. El 7 de abril fallece Julio Anguita Parrado, hijo del ex líder de Izquierda Unida. Y al día siguiente, José Couso Permuy, cámara de Telecinco, muerto por los disparos de un tanque norteamericano al Hotel Palestine de Bagdad. Desde entonces, sus compañeros y familiares desarrollan una campaña sostenida de convocatorias mensuales ante la Embajada de Estados Unidos e incluso semanales ante la sede del PP, en exigencia de justicia y memoria. Julio Anguita, desde el dolor por la pérdida de su hijo, sentenció: "Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen". El 10 de abril se celebra una huelga general de 2 horas convocadas por UGT y comisiones obreras. En el último tramo de la campaña se observa una masiva presencia de militantes socialistas. Dada la proximidad de las elecciones de 2004, el PSOE está logrando convertir la movilización contra la guerra en un frente amplio ante Aznar. Los brutales atentados del 11M en Madrid, percibidos como una venganza por la participación de España en la guerra y la nefasta gestión que de ellos hace el Partido Popular, llevará a la victoria de Rodríguez Zapatero. Al día siguiente de su toma de posesión, ordena la vuelta de las tropas españolas de Irak.
Los resultados del referéndum por la permanencia en la OTAN de 1986 nos mostraron que cerca de 7 millones de ciudadanos estaban en contra de participar en la política de bloques militares. Igualmente, la ciudadanía se ha mostrado con contundencia contra todo tipo de guerras, a favor de la no intervención y de la negociación en los conflictos. Desde un punto de vista cultural, se constata en la gran mayoría de las protestas un sentimiento antinorteamericano. Persiste en la memoria que los Estados Unidos no ayudó a la República, avaló al franquismo, intervino en la transición con injerencias de la CIA e implantó sangrientas dictaduras en Latinoamérica. Por otro lado, no podemos obviar que en todos estos años se produjo otra gran movilización pacifista, en este caso contra la violencia terrorista de ETA y por la paz. Se puede afirmar, pues, que existen las condiciones para poner en pie un movimiento que detenga el peor genocidio del siglo XXI. Ya pesa sobre la conciencia de la humanidad un año y medio de muerte y destrucción al que solo se ha respondido con complicidad o gestos inútiles. A la derecha política, mediática y judicial solo le obsesiona el acceso al poder y el derribo del gobierno de España. Pero, como demuestran todos los estudios, las personas que creemos en la paz y los derechos humanos somos más. Es hora de que formemos una gran marea que despierte la energía del no a la guerra de 2003 para pararle los pies al Estado sionista de Israel y a sus aliados. ¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia? El momento presente requiere de responsabilidad, políticas audaces, altura de miras y cultura de paz. No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es el militar, sino el político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz, se lo exigimos. Sabemos que es difícil, pero las únicas batallas que se pierden son las que no se libran, y no dejaremos de ninguna manera que nos arrebaten el derecho a la utopía. Si te ha parecido interesante este episodio, compártelo en tus redes sociales. Nos veremos la semana que viene. Gracias por tu atención.